¿Qué tal? ¿Cómo está? Magnífico día el que le deseo en este jueves 26 de febrero del 2015. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de opinión y reflexión de la vida política, social, económica del estado de Zacatecas. En este jueves que transita después de lo que para los burócratas y profesores estatales y de telesecundarias seguramente será un parteaguas, un antes de y un después de la aprobación ayer que se dio en medio de una trifulca, para unos montada, para otros debidamente esperada y planeada, que sin embargo puso a Zacatecas en un escenario nacional como pocas veces se ha visto, mientras el titular del Poder Ejecutivo también estaba en un escenario nacional muy importante. Decimos que el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, el día de ayer presentó los avances de la reforma fiscal minera ante la Conferencia Nacional de Gobernadores encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí dio a conocer qué avances hay en materia de tributación fiscal respecto de las mineras que se encuentran instaladas en las distintas entidades federativas y que no deben o no pagan los impuestos correspondientes en estas entidades, y que lo hacen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ha avanzado de manera consistente. Mientras eso ocurría en la ciudad de Durango, aquí en Zacatecas a lo largo del día se daba un escenario pocas veces visto en esta entidad federativa, al menos en lo personal. No recuerdo un asunto legislativo que generara tal polémica como ocurrió ayer durante el día para lograr la aprobación de la nueva ley del ISTESAC, ya que con el voto de 18 diputados del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, así como un panista, y la protección de unos 200 granaderos antimotines de la Policía Estatal que mantuvieron a distancia a un contingente entre burócratas, algunos dicen supuestos, yo digo sí lo son porque de nombre y apellido trabajan en el gobierno estatal, profesores que claramente simpatizan, pertenecen, militan con el movimiento democrático del magisterio zacatecano, se apersonaron, más allá de si fueron o no acarreados por diputados de la oposición. Yo creo que ya no hay acarreos en estos momentos, salvo los que se realizan en prácticas políticas que están por venir, ya lo veremos. Pues se logró la aprobación de la nueva ley del ISTESAC. Y así, a partir de la publicación de esta nueva ley, que estará en manos del titular del Poder Ejecutivo en el periódico oficial, órgano del gobierno estatal, de aquí en adelante, o a partir de la publicación de la misma por parte del titular del Poder Ejecutivo, corre un plazo de 180 días, es decir, 6 meses contados, para que el director del ISTESAC, en este caso Víctor Manuel Rentería López, deje de presidir la junta directiva de este instituto. Y también deberá instrumentar al menos 2 acciones que me parecen fundamentales y verdaderamente trascendentales, porque si la discusión, por un lado, es externa de los derechohabientes que cotizan al ISTESAC, seguramente al interior también vendrá una catarsis de carácter social, derivado de que a partir de la fecha de publicación corren esos 180 días para que al menos 30% de los trabajadores del instituto, dicen, serán reubicados, en el mejor de los casos. Pero bueno, dicen que habrá de adelgazar la nómina. La pregunta es, ¿cómo se adelgaza una nómina si no se despiden trabajadores? ¿Cómo se logra disminuir un aparato económico tan obeso si no se logra poner a dieta a la institución? Es verdaderamente complicado. Y el otro escenario tiene que ver con que en estos mismos 180 días se tendrán que poner a la venta al menos 8 de las 32 empresas que opera el instituto y que trabajan con números rojos. Y no quiero pensar cuáles son, pero creo que todos los zacatecanos lo sabemos. El Hotel Parador, el Hotel Mesón de Jovito, tiendas y farmacias, y creo el centro acuático balneario Las Margaritas de Jerez, porque creo que la única empresa verdaderamente consistente que a lo largo del tiempo ha mantenido un ingreso adecuado es el Centro Vacacional Paraíso Cascán, que se ubica
en Aposol, en el municipio de Aposol, en el Cañón de Juchipila. Yo creo que esto va a ser lo verdaderamente trascendente, que se discuta al interior, porque al exterior ya los derechohabientes han manifestado su inconformidad porque se incrementa en 5 años la edad jubilatoria, de 60 a 65, porque gradualmente se tendrá que aportar o incrementar, al menos en 6 años para los trabajadores, un punto porcentual más en lo que tiene que ver con sus aportaciones, en este caso obreras, al instituto, para llegar del 6% que hoy cotiza al 12% en este periodo de 6 años. Mismo periodo que el gobierno tendrá que aportar un 12%, es decir, 2 puntos porcentuales del salario del trabajador al año, para llegar al 24%. Actualmente está en 12, 6. 12 aporta el gobierno, 6 aporta el trabajador. Y en 6 años tendrá que llegar al 12 el trabajador y a 24% el gobierno estatal. Esto indudable, o la institución que aporta, no necesariamente es el gobierno, como el caso de las paraestatales o de los organismos públicos descentralizados, y que lamentablemente, bueno, si hoy le deben, no le pueden pagar con las cuotas que están, imagínense cuando se duplique, pues va a ser más conflictivo el panorama. Ante este asunto, hoy el ISTESAC está en el centro de la discusión. Ha reconocido públicamente su director que lamentablemente las circunstancias económicas, financieras por las que atraviesa el instituto no permiten que el instituto, el ISTESAC, le dé una jubilación digna al trabajador jubilado. Hay actualmente quien cobra pensiones hasta de 1,000 pesos mensuales. Y con esta reforma, la vanagloria es porque se pasará de 1,000 a 4,000 pesos al mes. Esto indudablemente que representa un escenario bastante complejo. Y bueno, por otro lado también hay una disminución, tendrá que haber una disminución en el número de funcionarios y de salarios de los trabajadores del ISTESAC. Habrá que ver hasta dónde llega y cuál es el ahorro. Pero ahí queda una discusión marcada por violencia, por disputa, por un escenario que obligó a los diputados a trasladarse a 2 escenarios distintos al suyo propio para llevar a cabo la sesión que permitió finalmente en el auditorio del Poder Judicial del Estado reformar la ley del ISTESAC. Para la historia, indudablemente. En otro orden de ideas, hoy entra en su 9º día la huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas. No hay visos de solución. Y no hay visos de solución, ¿sabe por qué? Paradójicamente, porque la institución educativa no tiene para cubrir las cuotas de seguridad social. Y no al ISTESAC, sino al ISSSTE. Imagínese usted, la segunda institución más grande de importancia financiera y económica en el estado de Zacatecas no tiene para cubrir las cuotas obrero-patronales ante el ISSSTE, que es la institución con quien tiene pactada la seguridad social de sus trabajadores. Y bueno, en este marco, en el 9º día de huelga, no se ve por dónde, porque además no hay una propuesta, no hay una alternativa por parte de la rectoría para sentarse a la mesa de la discusión y encontrar propuestas que le den una salida al problema que hoy aqueja a la universidad. Y bueno, 9 días de parálisis en la institución habla de afectación a la economía de los zacatecanos, el derecho de recibir la educación de los estudiantes, y bueno, lo que va implícito en la economía. Imagínense más de 30,000 estudiantes, en su gran mayoría, un alto porcentaje que viene de los municipios a la capital y que rentan casas de asistencia, pagan lugares de asistencia para los alimentos, consumen en las papelerías, consumen en las loncherías, consumen en muchos lugares que hoy lamentablemente no están teniendo movilidad de carácter económico. Y en medio de todo ello, hoy se publica por parte del periódico La Jornada, y lo damos a conocer, una encuesta aplicada por el Centro de Información y Matemática Aplicada de la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, donde el rector y los demás funcionarios de la administración central de la universidad nuevamente obtuvieron una calificación reprobatoria.
Se lo decíamos ayer, pero no es una percepción personal, ni es algo personal contra ni el rector ni sus funcionarios. Es un asunto de agudeza institucional para encontrar salidas. Y bueno, según la percepción de los docentes encuestados, Armando Silva Chaires, rector, tuvo una calificación de 4.9 en una escala del 0 al 10, mientras que el secretario general de la institución, Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, obtuvo un 5.4%. El secretario administrativo, Emilio Morales Vera, por cierto, él puede obtener una buena calificación siempre y cuando se trate de hacer ejercicio en las mañanas en Calzada Solidaridad, fue evaluado con el 5.2%. Y finalmente Miguel Rodríguez Jaques, el secretario académico, obtuvo el 5.1%. Es decir, ninguno obtuvo una calificación aprobatoria. Ellos son los que gobiernan, los que administran la universidad. Y bueno, respecto a la problemática financiera de la UAS, el 46% de los profesores encuestados respondió que la causa era la administración de los recursos y el 33% el monto del presupuesto. Es decir, que finalmente, sobre la metodología en esta encuesta, de la gestión administrativa universitaria fue diseñada por CIMA, ya le decíamos, y señala que fue levantada para determinar la percepción de los profesores universitarios sobre el desempeño de la administración actual de la UAS, sobre la problemática y sobre los posibles futuros protagonistas de la vida universitaria. Reprobados. Dicho metodológicamente, dicho técnicamente. Y bueno, quien nos ve, nos escucha, tiene su propia percepción, y usted, que conoce la universidad, sabe que finalmente así es. Creo, y mire que yo he visto el tránsito desde Jesús Manuel Díaz Casas hasta este último rector, y sin temor a equivocarnos podemos decir que es la peor administración universitaria desde que es universidad en 1968. Bueno, triste y lamentable. Esperemos que las cosas vengan a mejor. Finalmente, quiero comentar con ustedes, amigos, amigas, que el PRI ha nombrado a su nuevo coordinador general de campaña. El senador de la República, Alejandro Tello Cristerna, viene a ocuparse de tiempo completo de las campañas en los 4 distritos electorales federales para las próximas elecciones. Y la pregunta natural es, ¿qué no preside la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República? ¿O qué en el Senado no hay actividades que le permitan venir de tiempo completo a los 58 municipios a tratar de ganar la voluntad de los zacatecanos? ¿O su intención es otra de cara al 2016? Lo mismo pasa en el PAN. El Partido Acción Nacional, esperando que finalmente haya una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver si le permiten o no a Pedro Martínez contender por la candidatura de representación proporcional a la Diputación Federal. Y mientras esto ocurre, mire, se siguen dando hasta con la cubeta en el PAN. Como en toda buena familia, se llevan muy mal. Y si no, bueno, pregúntele a Arturo López de Lara, el presidente, que como las llamadas a misa, él convoca la unidad partidista y como respuesta lo que hay es arañazos, golpes, gritos, acusaciones, raterías, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, el diputado federal José Isabel Trejo Reyes sigue siendo el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Esto ocurre en los partidos políticos, mientras Morena se vanagloria de que ya tiene en su lista a los 2 diputados federales que serán electos por el principio de representación proporcional. Un exregidor del Partido Verde en Guadalupe, Alfredo Basurto, una licenciada en enfermería. Qué bueno que ellos fueron electos en el 1 y 2 de la circunscripción a la que pertenece Zacatecas. La pregunta es, ¿cuáles son sus relaciones y las tablas políticas para que Zacatecas pueda transitar a los estadios que ellos están planteando de cara al futuro? Si no, mire, si con los profesionales nos va como nos va, imagínense con el que es amateur y apenas llega a la política. Esperemos a ver qué pasa con los demás partidos políticos. Mientras tanto, bueno, pues también ahí siguen definiendo si van o no a las alianzas. Vamos a esperar qué pasa. Esto es, a final de cuentas, el entorno político, social, económico que transita hoy en el estado de Zacatecas.
Yo le quiero agradecer a usted el favor de su atención, su compañía, para que esté con nosotros. Mañana viernes tendremos por primera vez una discusión, una mesa en la que tendremos al menos un invitado para que usted tenga puntos de vista diferentes de esto que hoy está moviendo la vida social de Zacatecas. Pásela muy bien, yo le agradezco a Rogelio Ríos Treto en la producción, al doctor Pepe Reveles en la producción también, y a usted que está amablemente detrás de aquella cámara. Pásela muy bien, que tenga usted un excelente jueves.